Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando estas diapositivas. Bienvenido a tu clase número 2 de modelos educativos. La sesión pasada estuvimos revisando qué son los modelos educativos, diferentes modelos que se tienen en México y cómo se ven planteando ese nuevo modelo educativo. Si ya viste el video que dejé de tarea, nos vamos a identificar un poquito con lo que te voy a explicar. También es un poquito de introducción, pero vamos a trabajar el modelo educativo como habíamos revisado. Bueno, aquí está el tema que vamos a trabajar, los marcos interventores en el modelo educativo. Como primer punto tenemos la epistemología. De hecho, existe una materia, epistemología de la educación. ¿Qué es la epistemología? Bueno, para todo ello existen factores que hablan de la educación. ¿Qué factores son los que desatan la educación o que intervienen en la educación? Uno, las decisiones que toma el Estado para la calidad educativa o las condiciones que pide para obtener una calidad educativa. Número dos, la estructura institucional. Estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de los edificios y de los planteles. Número tres, la parte tecnológica y capacitación tanto de docentes y tecnológica como lo que tienen el servicio. Si nos vamos a la parte tecnológica, no salimos de un pizarrón, de un plumón, de un libro, de un cuaderno. Pocas escuelas tienen la situación de internet y computadoras para todos los alumnos. Y la situación de la capacitación docente son los cursos que en algún momento te hablé la clase pasada. Todo ello genera como resultado enfoques, situaciones que buscan una situación de mejorar la educación. Por lo tanto, esas son las problemáticas que tenemos por la enseñanza. Y a esto, ¿qué es la epistemología? Bueno, la epistemología es una ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar su estructura de pensamiento. En este punto, la epistemología es la manera en cómo se aprenden las cosas y las bases de organización para ese conocimiento. ¿Cómo aprende el ser humano? Lo vimos en los diferentes modelos educativos que te planteé la semana pasada. Ahora, el punto es cómo se organiza ese conocimiento. ¿Cómo lo vamos reorganizando en la mente? ¿Cómo lo voy reorganizando en tu vida cotidiana? ¿Cómo lo voy aplicando? ¿Y te acuerdas de los tres factores que dije? Capacitación, tecnología, estructuras y la parte de las decisiones de calidad educativa, es que se me fue. Las partes de las decisiones educativas, estas es la parte que se estructura para la educación. El sistema estructura un enfoque. El sistema estructura un modelo. El sistema estructura una corriente para que tú la puedas aplicar y puedas identificar problemáticas, fenómenos y barreras dentro de tu salón de clases. Por lo tanto, la epistemología de la educación es ver cómo vas a dar tu enseñanza, pero todo lo que tienes a tu alrededor te va a servir. ¿Vale? La epistemología proviene del griego, que significa epistemo, que es conocimiento riguroso, y la lógica, la teoría. Entonces voy a aplicar teoría y práctica al mismo tiempo para esta situación. ¿Para qué me sirve la epistemología aplicada? Y aquí lo tengo. Me sirve la epistemología dentro de la educación. Vas a decir, ¿para qué me sirve, maestro? Me sirve para analizar los procesos educativos de forma crítica y reflexiva. Voy a analizar el método que planteo para yo enseñarle al alumno. Voy a buscar la mejor solución posible para que el alumno pueda aprender. Métodos, eso lo vimos la clase pasada. Voy a ver los avances y el bacheo, el estancamiento, que voy a tener para enseñarle al alumno. En estas condiciones voy a identificar cuánto he avanzado para llegar a mi objetivo y qué son las piedras en el camino con las que me he tropezado para poder identificarlas. Y la número 4, perfeccionar esos avances y superar los hoyos. Ya vi cuánto avancé, pero tengo que mejorar la meta y llegar hasta el objetivo, llegar hasta el desarrollo de aprendizaje, llegar hasta la meta para poder identificar que sí hice un proceso. Y tengo que superar los obstáculos y las barreras que tengo para esta situación. Por eso es la epistemología. Y aquí en los renglones dice aquí, la epistemología de la educación debe aplicar qué es
y qué valor posee cada una de las ciencias de la educación, averiguando asimismo qué son ellas como conjunto y así poseer un conjunto tal de autonomía. Indagar más allá el grado de coherencia existente entre método científico y método pedagógico. La epistemología de la educación le corresponde interesarse si la pedagogía es verdadera o falsa, apuntando por qué es verdadera o bien falsa. La epistemología de la educación va a identificar factores que necesito para dar una enseñanza, hacer una relación de lo que estoy dando de teoría con lo que estoy dando de conocimiento. A eso se refiere. Por lo tanto, la epistemología de la educación sí entra en esos factores y este es un marco referencial para hacer el modelo educativo que tanto te estamos explicando. Para ello, tiene una conexión la epistemología, tiene un escalafón. Te dije que era una metodología, que son pasos, tiene una estructura. Primera estructura, la conexión entre las ciencias del conocimiento. Debe de haber una conexión entre matemáticas, biología, física, historia, aritmética para yo dar un seguimiento y llegar a una meta. Esa meta la vamos a identificar en la actualidad o en el modelo educativo mexicano como un perfil de egreso, como un objetivo educativo. Así lo vamos a identificar. Y todas las asignaturas se van a conectar para dar un proceso final. Segunda conexión, la concatenación entre agentes participantes y su formación. Es la interacción que va a tener el alumno y el docente para aplicar este conocimiento. La interacción que te voy a dar es yo como guía, docente, y tú como receptor experimental, porque vas a tener la recepción del conocimiento. Lo vas a aplicar, lo vas a experimentar, vas a analizar y vas a criticar y reflexionar, como lo decía al principio, para que con ello identifiquemos que tenemos un rol importante, no solamente el del tradicionalismo, como lo vimos la semana pasada, sino algo que me permite estructurar el analizar más allá de lo que tengo. Y último punto, el sentido social y la calidad educativa. El sentido social es el lugar donde estamos dentro de cada nivel educativo. Alumno docente es un sentido social. Nivel académico, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Ese es un sentido social. ¿Para qué te voy a enseñar las cosas? Y la calidad educativa es la forma en cómo el maestro te la tiene que enseñar. De buena manera. En la mejor condición para que tú, alumno, aprendas. En la mejor condición. Tú debes de aprender. Y en esas condiciones debo de ponerme todas las pilas, debo de poner todas las herramientas, debo de colocar todas las indicaciones que sean posibles para que el alumno pueda aprender. Porque tengo una meta, tengo un perfil, tengo un objetivo en específico que me permite desarrollar una epistemología. Pues bien, aquí tengo un proceso epistemológico. Y la situación de este proceso epistemológico es que tiene problemas, tiene dificultades, tiene barreras, como todo. Y es identificar diferentes puntos. ¿Cómo es eso? Las aportaciones pasadas. Un alumno no viene en hoja en blanco. Tiene mamá, papá, 3, 4, 10 maestras atrás de ti. Ya tuvo un proceso académico. Desde el simple hecho de saludarte ya fue un proceso académico. Y ese proceso fue bueno o malo, pero lo aprendió. Y a partir de ahí yo tengo que seguir avanzando con lo que se tiene. Ese es mi primer problema, porque luego el proceso es malo y me cuesta quitar esas manías. Número 2, voy a buscar la corriente o la formación adecuada para obtener esta enseñanza. Voy a buscar la escuela, la institución más óptima para las dificultades de mi hijo. Voy a identificar al maestro más apto, más idóneo para poder hacer que mi hijo aprenda. Otra dificultad, porque según la epistemología todos debemos de tener herramientas, estructuras y demás para poder enseñar. Sin embargo, no todas las escuelas son de calidad, no todos los planteles son wow, no.
Siempre hay un plus entre entre la particular y la federal o la estatal, la pública. Porque la plus te da una escuela de estructura enorme. Te da una escuela con docentes capacitados un poquito más de lo que está en el servicio público. E incluso te brinda una situación extra de lo que no te brinda la situación educativa pública. Es aquí que esta es otra problemática que tiene la epistemología, que no somos parejos. Y tercer punto, para esta dificultad, la calidad. El maestro que va a dar la enseñanza. Tendrás tu maestro de matemáticas buenísimo, pero su actitud no me ayuda. Tendrás a la maestra bien chida y bien tierna, pero su modelo de tierna no me hace que el alumno avance. Tendrás al alumno rígido, pero su rigidez me sirve. Tendrás el alumno enojón, tendrás el maestro enojón, tendrás el maestro enojón. Pero ¿qué crees? Ese carácter está forjando al alumno. Esas son otras dificultades. ¿Cómo quieres que te den la calidad educativa? ¿Como una maestra miel? ¿Como un maestro enojón, como la troncha toro? ¿O como un maestro que pasa y se la pasa platicando? Cambia. Y es una problemática de la epistemología. Factores que no pueden solucionar. Véale, y aquí dice una frase con negro. No se trata de formar seres con habilidades para que se puedan expresar o sean capaces de resolver, sino también forman parte de una ciudadanía. No puedo ser cuadrado para la enseñanza, porque la epistemología me lo pide. No puedo ser cuadrado, pero al final tengo que ser flexible, porque existen condiciones, barreras, aptitudes, alumnos, docentes, estructura, gobierno y demás que me hacen modificar lo que tengo. Tengo mi primer tarea de esta clase, que es la parte de abajo, investigar referente al modelo educativo actual, investigar las epistemologías del sur. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a leer. Hay un libro extenso, hay cursos extensos referente a qué es la epistemología del sur, explicándolo, por qué se llaman epistemologías del sur. Con ello vas a hacer un Canva, vas a hacer un Publish, vas a hacer cualquier página digital para que me expliques la información digital, ¿vale? Donde me expliques qué es la epistemología del sur y lo subes en plataforma, porfa. Si no está precargada, vela cargando y ya lo vamos haciendo, ¿va? Ahora, ya que veo que es una epistemología y que en el México actual dice que se basa en la epistemología del sur, bueno, pues ahora nos vamos a la historia de la educación. ¿Tuviste una materia, o vas a tener una materia, que te enseñaron esto, historia de la educación? Nos enfocamos en México, te lo voy a hacer de manera paréntesis. Pues bueno, en México la educación se basa en los mayas, con la creación del cero, con la situación de la agricultura, con la situación de la guerra y demás. Posteriormente pasamos a la conquista, con la situación, bueno, un poquito antes de la conquista, con la situación de la división de clases sociales con los mexicas, y está el Calmecac y está el Tepozcali, clasificación social. Mayas por ser una cultura madre y civilizada que empieza a aplicar el cero. 1300 o la parte de la situación de la casi conquista con la división de clases sociales en México. A partir de la conquista, la educación es franciscana y dominica, en el cual se basa a través de religión y el aprendizaje en lengua latina. Posteriormente, casi llegando a la mitad de la conquista, los reyes empiezan a inaugurar la primera universidad de México. Exactamente, casi es fecha de honor y orgullo. 1551 se crea la primera Universidad de México, la Real Academia Pontífica Universidad de México. Ahí lo dice. Entonces da 4 partes facultativas: teología, derecho, medicina y artes, que eran áreas que se desarrollaban en ese momento. Para más tarde, bueno, después de que estaban los franciscanos y dominicos, llegan los jesuitas y ellos dicen que la educación tiene que ser repartida a los rincones de la Nueva España. Por lo tanto, cambian la radicación nada más en el centro y lo hacen un poquito más foránea. Para la parte casi llegando a la conquista, a la independencia de México, pues bueno, empieza a surgir una constitución
1814, ya pasamos la revolución, y empieza la primera constitución donde se habla exactamente que la educación tiene que ser necesaria para todos los ciudadanos, ¿vale? No estaba en el artículo tercero, sino se da hasta el artículo 39, ¿vale? Muy rápido, ¿verdad? Pero te digo, es que tuviste una materia y nada más es como una repetición. Posteriormente se promulga la Constitución, la segunda Constitución, la Constitución de 1857, y ya se establece la base en el artículo tercero como una educación obligatoria y laica, ¿vale? Entonces, laica, vamos separando la parte de la iglesia, ya vamos quitando la parte eclesiástica, ya nada más es parte de conocimientos. Después, posteriormente, a la parte de las leyes de reforma, pues empieza la situación de las escuelas preparatorias. Aquí no es obligatoria todavía la educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, como lo conoces, sino que solamente empezamos a formalizar la parte de los niveles educativos. Y aquí se fundan las primeras preparatorias y sirven como un estatus más alto del conocimiento. Todavía es muy rudimentaria la educación, todavía es muy alfabetizada el sistema, pero empieza a hacer marchas forzadas. Posteriormente llega la situación florial de Benito Juárez en leyes de reforma y se crean los planes de estudios. Aquí empezamos a ver modelos educativos y Benito Juárez junto con secretarios de educación, que es Freiret, si no mal recuerdo, que si no mal recuerdo creo que sí, Freiret, no me acuerdo, el secretario de educación, que empieza a estructurar modelos de otros países, los empieza a traer, empieza a buscar la forma para que se crean las necesidades educativas de la nación. Y es con ello que posteriormente, con nuestro gran ilustre, en los años 900, Justo Sierra, un gran precursor de la educación mexicana, Justo Sierra busca mejorar la institución pública y funda la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya existía como la Real y Pontífica Academia, Real y Pontífica Universidad de México, ya existía, te lo dije hace rato, pero de este lado ya la UNAM se hace autónoma, deja su nombre, se deslinda porque ya se hacen dos y se crea la UNAM. Por lo tanto, Justo Sierra sirve como un gran precursor. No es de los más importantes, pero sí es no vamos a decir que es el primordial, no es el primordial, vamos a quitarle lo más importante. No es de los primerizos, pero sí es el que empieza a tener una base sólida de la educación. Casi en el porfiriato Justo Sierra es amigo de Porfirio Díaz y le dijo, muchacho, estamos mal en la educación, tu dinero nada más enriquece unos cuantos y hay que darle un poquito más al pueblo. Entonces Justo Sierra empieza a ver esa parte de la educación en México, crea la universidad y diferentes estancias. Posteriormente, otro sucesor de la educación, Vasconcelos, amigo de diferentes políticos importantes en esta parte, después del postrevolucionario, pues bueno, Vasconcelos ya le da un auge a esta situación de la educación y ya hace misioneros, que los maestros se van a lugares muy recónditos del país para hacer que la alfabetización se empiece a erradicar en el país. Un misionero, vamos a ponerle así, un misionero que tuvo un alto florecimiento académico, al igual que Justo Sierra, pero le faltaba más visión. Después de ahí, él crea la que hoy conocemos actualmente como la SEP. José Vasconcelos es el padre de la SEP, así, fácil. Y el palacio de la SEP que tenemos actualmente en México lo edificó él, lo estructuró con pinturas de Carlos Rivera, Diego Rivera, no Carlos Rivera, tacha ahí. Hizo pinturas con Diego Rivera y él fue el que floreció este gran edificio que hoy lo conocemos como un sistema federalizado. Mira qué rápido llevamos en los 920. Bueno, posteriormente Vasconcelos, junto con el presidente Lázaro Cárdenas, constituyen las secundarias, ya como una base. Te dije que alguien más creó las prepas, él modifica el sistema educativo, ya lo va desmenuzando y ya pasas de la primaria a la secundaria, formalmente. Y él empieza a dar una formación.
Ahora, en el 34, se crea el Plan Seccional de Reformas. Aquí empieza el dolor de cabeza. Cada 6 años, un presidente puede estructurar los modelos educativos para su enseñanza. Cada 6 años. Yo como presidente tengo la situación y facultad de decir, este modelo no me gusta, lo quitamos, lo eliminamos, lo revisamos, metemos otro. Así, aquí empieza. Ya no está Vasconcelos, ya no está. Hay otros más. Entonces, empezamos a la situación de reestructurar los modelos educativos. Lázaro Cárdenas funda como tal la UNAM en el 36 y ahora sí existe una formación docente, porque antes acabas la CQ, sabías leer y escribir y rápido. Lázaro Cárdenas también crea una importante institución, la segunda más grande en México, el Politécnico Nacional. Por lo tanto, ya hay dos universidades grandes, la UNAM, que fue creada y deslindada por Justo Sierra, y ya bautizada linda y hermosa por Vasconcelos, y se crea el Politécnico. Posteriormente se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, casi por los años 50 se crea el sindicato, un sindicato que aquí empieza a tronar aspectos políticos en la educación, porque había intereses de por medio. Posteriormente, después del sindicato, pues existen problemas, existen campañas para quitarles los sindicatos, porque había problemas en todos los sindicatos, porque al principio eran charrismos, el compadre era el jefe, el compadre era el presidente o el secretario sindical. Problemas y los sindicatos empiezan a defraudarse y empieza a haber revuelcas sindicales. En esas revuelcas sindicales paran y se estructuran. De los años 50 pasamos a los años 2000. Bueno, con estos años 2000, ¿qué hacemos? Ay Dios. Con el plan de las reformas 2000eras, cambia la estructura de gobierno federal de un color verde y rojo a un color azul y hacen una nueva mega reforma educativa donde piden calidad y vanguardia y se llaman escuelas de calidad. Empieza a haber ampliación de tecnología, empieza a haber modificaciones en los libros de texto, empieza a estructurarse las condiciones académicas del docente y demás. El artículo tercero se reestructura y se hace obligatorio a nivel preescolar en este año. En este año se obliga a los alumnos a que tienen que pasar por un nivel preescolar. Para esta parte, 2006-2012, se crea el se alía, porque había malos entendidos, el sindicato, la federación, ¿vale? Y se crea un plan de estudios nuevos, un plan llamado por competencias o un modelo educativo llamado por competencias que trabajó México del 2009 al 2016. Entonces, del 2009 al 2016 se crea este nuevo modelo educativo basado en competencias y el sindicato y el gobierno federal aprueba una educación de calidad. Para el 2012 se reestructura el artículo tercero constitucional y ya se hace obligatorio el preescolar, la primaria, la secundaria y semi-obligatorio la parte media superior. ¿Vale? En esta parte se establecen algunas partes diferentes del artículo tercero, pero lo más importante, que ya hay escalafones como tal obligatorios para la enseñanza. Según la línea del tiempo, en el 2017, con gobiernos otra vez rojos y verdes, se modifica el modelo educativo y se crea un modelo educativo a través de aprendizajes claves, así lo llamaban. Por lo tanto, no fue llegado en su totalidad porque no tuvo como tal una base, no hubo como tal un enfoque, como te lo expliqué en las diapositivas pasadas, no hubo una teoría, un autor que avalara todo el plan de estudio que tenía pensado ese gobierno. Por lo tanto, no se lleva a cabo en su totalidad, se lleva desfasado y se atraviesa aquí lo que ya estudiaste. La nueva escuela mexicana y se adquiere a través de ese sexenio 2022 donde se aplica, donde los colores cambian a nuestra nación y se vuelven marrones. Y aquí se busca un sistema diferente, un sistema de excelencia docente, una mejora educativa, una parte humanista, que lo vamos a ver. Entonces hasta aquí la línea del tiempo. Te digo, era algo muy, 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 ay, se me fue. Era algo muy, 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 muy rápido.
que teníamos que revisar, porque tienes una materia que llevas todo un cuatri bien de esta línea del tiempo en clases. Para ello, déjame pasar por acá. Para ello tenemos un marco jurídico. Ya viste el marco histórico. Tenemos una base, desde los mayas, los mexicas, Porfiriato, Benito Juárez, Revolución con Justo Sierra, Revolución con José Vasconcelos, instituciones creadas, ese es el histórico. El epistemológico ya te lo expliqué, pero ahora vamos al marco legal o marco jurídico. En el marco legal o marco jurídico y marcos filosóficos vamos a encontrarnos con artículos, leyes, normas que regulan tanto la conducta del docente como la forma en que voy a enseñar. Porque tú dirás, ¿puedo gritar? No, maestro, no puedes gritar. Existen factores, normas y reglas que te limitan, se hacen jurisdicciones limitantes que te hacen decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer, maestro. ¿Dónde encontramos esas partes legales? Ok. Primer punto, la Constitución. Ese es el libro máximo para hacer la parte jurídica o legal de nuestra reforma educativa o modelo educativo. De esta Constitución de los 137 artículos, si me equivoco, corríjame, tengo el artículo tercero, donde la educación es obligatoria, laica, gratuita, de excelencia y humanista. Tengo el artículo 24, donde la situación es que todas las personas tienen derecho a una libertad de condición ética, referente a conciencia y religión. Ética, valores. El artículo 31, donde los padres son ciudadanos obligados a mandar a sus hijos a la escuela y responsabilizarse de acciones positivas y negativas que estén influyendo en ese factor. Después de la Constitución, el que más te debes de aprender es el artículo tercero. Después de la Constitución, tengo la Ley General de Educación. Es un megalibro de ciento y tantas reformas, no me acuerdo, ciento y tantas normas, que fue estructurado en el 2019 la última vez, que fue modificado la última vez en el 2019 y hasta la fecha no hay modificaciones porque fue bien estructurado, me sirve. Lo reciclamos y lo reciclamos. Por lo tanto, en algún momento, en alguna materia lo vas a aprender. Pero si me dicen qué leyes o qué marco jurídico avalan el modelo educativo actual, la Constitución basada en el artículo tercero y posteriormente la Ley General de Educación. Hay muchos más. La Carta de los Derechos Humanos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, los Derechos Humanos de la Mujer, los Derechos Universales, la Ley Orgánica del Estado de México, la Ley Federal del Trabajo en los Docentes, muchas normas nos regulan. Pero los más importantes en la educación, artículo tercero de la Constitución y Ley General de Educación. ¿Y qué fundamentos filosóficos encontramos? Ok. En estos fundamentos filosóficos, la filosofía que plantea este modelo educativo actual es humanística, o humanismo, humanística no, humanismo, que se enfoca en la integración de las personas y el respeto a la dignidad humana. Eso es el modelo humanista. Posteriormente, ¿qué otro proceso filosófico encuentras? Un plan de desarrollo educativo, donde se estructura de tal año a tal año tengo que hacer un avance y tengo bases para hacer ese avance. La paz, el patriotismo, la inclusión, la armonía, la calidad, todos esos van a ser mi plan nacional de desarrollo educativo. Aspectos políticos, sí, porque lo decíamos en qué año se reformó la educación cada 6 años, y teóricos y pedagógicos. Ahí donde decía la tarea que dejé anteriormente. ¿Qué eran? Las epistemologías del sur. Porque es la parte teórica y pedagógica. Hay un autor y hay una corriente filosófica que avalan esta parte. Y hay una corriente pedagógica que avala la parte filosófica. Por lo tanto, son muchas bases que ya estás viendo para la nueva reforma de nuestro país. Con ello, cerramos con este video. Bases históricas, filosóficas y epistemológicas del marco curricular 2022. Te va a resumir todo lo que te acabo de explicar, con otros autores, con otras teorías, con todo lo demás, pero vas a identificar la base que se creó
para hacer este modelo educativo. No nada más lo sacaron de la manga, no. Tuvieron que estudiar un mercado los alumnos. Tuvieron que ver un fenómeno, nuestro país, qué fenómenos educativos tenía. Y con ello, sacar la reforma educativa y el modelo educativo que actualmente nos rige. Dudas, demás y condiciones, estamos a tus órdenes. Si tenemos problemas con plataforma, avísemelo para poder precargar las tareas más tiempo. Y dudas y demás, nos vemos de manera personal en el grupo. ¿Vale? Un gusto saludarte, suerte y hasta la próxima.